Boa noite. Ele é um personagem importante na história recente da democracia na América Latina. Foi o primeiro mandatário argentino eleito pelo voto direto, depois de 7 anos de ditadura militar. E foi o presidente que levou a julgamento militares de altas patentes acusados de crimes contra os direitos humanos. O Roda Viva entrevista esta noite o ex-presidente argentino Raúl Alfonsín. Para entrevistar o ex-presidente Raúl Alfonsín, nós convidamos o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, da Fundação Getúlio Vargas, autor do livro A Economia Como Ela É, que tem, entre outros, um capítulo sobre a Argentina. O jornalista Raul Justelores, editor de internacional da revista Veja. O jornalista Luiz Esnal, correspondente do jornal argentino La Nación, em São Paulo. O arquiteto Fábio Magalhães, presidente do Memorial da América Latina. Fernando Gasparian, membro do Conselho Consultivo do Parlamento Latino-Americano, o Parlatino, e diretor da editora Paz e Terra. Está conosco também a economista Lídia Goldenstein, comentarista do Jornal da Cultura. Participa do Roda Viva ainda o jornalista Jaime Spitzkowski, colaborador do jornal Folha de São Paulo e diretor do site Prima Página. Finalmente, Vladimir Goitia, ex-correspondente da Agência Estado em Buenos Aires e atualmente repórter especial da agência. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E hoje não será possível a participação do telespectador, porque o programa está sendo gravado. Boa noite, presidente. Buenas noches. Eu sei que vou fazer uma pergunta difícil de responder, mas é função de jornalista fazer pergunta, né? E, no caso dos entrevistados, tentar responder. Para onde o senhor imagina que está caminhando a Argentina nesse momento? Bueno, yo creo que es evidente que estamos atravesando una crisis seria en el campo económico que trasciende con mucha fuerza al campo social y también, en cierta forma, al propio campo político. De manera que es necesario superar esos problemas. Nosotros pensamos que hay que hacerlo sobre la base de definir problemas de Estado, es decir, establecer políticas de Estado que puedan ser acompañadas por todos, más allá de las diferencias que deben existir entre los partidos. Porque yo digo siempre, solamente un pueblo es una nación cuando define objetivos comunes y se dispone a luchar conjuntamente por esos objetivos comunes. De modo que si usted me pregunta hacia dónde va, yo que soy optimista, aunque no panglosiano, le diría que vamos a superar nuestros problemas, vamos a llegar a soluciones, porque creo que ya no hay ese ánimo que existió antes de que los partidos políticos procuraban que al gobierno le fuera mal para poder reemplazarlo. No es esta la situación de Argentina, es demasiado grave como para que se siga ese camino por nadie. Además no rendiría políticamente porque el pueblo no desea eso, ya que es el pueblo quien sufre, no el gobierno. De modo que creo que realmente hemos madurado en el sentido democrático y que vamos a poder superar muchos de los problemas que hoy estamos viviendo con un enorme esfuerzo, porque es una crisis aguda, pero estamos dispuestos a hacer una épica, o por lo menos deberíamos estar todos dispuestos a hacer una épica en la Argentina que nos permita superar estas enormes dificultades que estamos viendo, producto de, en gran parte, de la deuda externa o del sector externo en general, producto también de una globalización insolidaria que todos sufrimos y desde luego de los procesos de carácter económico que hemos estado viviendo también últimamente. Es decir, hay responsabilidades endógenas e exógenas. Agora, presidente, de todo modo, a sensação que dá para quem assiste de fora, mas de perto, como é o caso dos brasileiros, o drama que passa a Argentina, a impressão que dá é que não há como escapar
de um ponto básico, que é a paridade entre o dólar e o peso. Quer dizer, quando toda a economia argentina está atrelada ao dólar, quando as pessoas, eu tenho uma irmã que mora em Córdoba e converso com ela frequentemente, as pessoas vivem como se ganhassem em dólar, na verdade ganham em peso. E há uma enorme diferença entre o que se recebe pelo trabalho em pesos e o que se gasta em dólar. Quer dizer, como é que se desata esse nó? Quer dizer, mesmo que toda a sociedade argentina tivesse a disposição de fazer isso, o custo seria muito alto. Así es, coincido absolutamente con usted. En la convertibilidad del 1 a 1 es fácil entrar, pero luego es muy difícil salir. Se generarían problemas muy agudos también, no solo al Estado, porque se incrementaría lo que tiene que pagar tanto de intereses como capital de la deuda, sino también a las empresas endeudadas en dólares y, por supuesto, además a las familias endeudadas en dólares que compran en cuotas también en dólares. De modo que es una dificultad grave que nosotros tenemos. Presidente, a minha pergunta tem um pouco a ver com a primeira questão do Paulo Marcum, que é para onde caminha a Argentina. Certa feita, o economista norte-americano Paul Samuelson disse o seguinte: existem 3 tipos de países, os capitalistas, os socialistas e os do terceiro mundo. Mas há 2 países no mundo que devem ser levados em conta separadamente, e eles são Japão e Argentina. Segundo Samuelson, esses países são tão imprevisíveis que eles têm que ser levados em conta separadamente porque não se encaixam em nenhuma categoria dessas. Por que a Argentina é tão imprevisível? Bueno, usted sabe que Samuelson dijo eso hace más o menos unos 40 años, ¿verdad? Cuando se suponía que la Argentina iba a crecer mucho más rápido de lo que realmente lo hizo. Pienso que hay que atribuirlo a distintas circunstancias, pero más que nada a una política errática que se debe fundamentalmente a las interrupciones institucionales que ha sufrido, y a gobiernos producidos por revoluciones cívico-militares que en última instancia han conspirado contra el crecimiento de la Argentina, sirviendo los intereses más aferrados a un egoísmo que es necesario superar en nuestro país. Yo le atribuiría la responsabilidad principal a ese tipo de problemas, de orden primeramente político, a dictaduras que hemos sufrido. En el año 1976 se produjo una gran desindustrialización del país, ¿verdad? Y se comenzó a incrementar la deuda externa de manera estrepitosa, porque se fue aumentando hasta llegar a cifras absolutamente fenomenales, como es el caso de la actualidad, donde sin contar los bancos y las organizaciones internacionales estamos debiendo 90.000 millones de dólares, serían más de 150.000 millones de dólares lo que debemos. Por otra parte, tal vez haya habido errores también en la continuidad de una política de sustitución de importaciones que en su momento fue muy positiva, pero que no fue encarada como se debía a mi criterio. Se trabajó mucho para crear una ciudad como la de Buenos Aires, que figura como una macrocefalia en la Argentina, y se olvidó mucho las políticas de las provincias del interior. Hoy todas ellas están con su crisis en quiebra grave. En consecuencia, esto también conspira contra la integración de la nación. Y por último, también hay que tener en cuenta que no siempre se ha actuado con la prudencia necesaria, porque en ocasiones se ha pretendido trasladar la utopía que todos tenemos que tener, ¿verdad? Los radicales por lo menos decimos que nuestra utopía es concretar la libertad y la igualdad al mismo tiempo.
pero sabemos que la igualdad que requiere la democracia es en última instancia también una igualdad de poder político, y para ello habrá que pasar por la democracia económica, para que no haya ciudadanos fuera de la fábrica y súbditos en la fábrica, de modo que tal vez sus nietos puedan ver todo esto. Ahora, cuando se pretende traer lo que es un sueño, es un rumbo, es algo por lo que debe lucharse, a la actualidad estamos frente a una quimera, es una falacia, es una mentira, es demagogia. Y entonces muchas veces lo que se ha producido es desencanto por parte de nuestro pueblo, desesperanza, y por otra parte también ha habido sectores de distinto predominio en la Argentina. Hace algún tiempo era el sector agrario, luego fue el sector industrial, luego el sector financiero, el sector de los servicios en general. En estos momentos se ha desnacionalizado demasiado nuestro país. Yo creo que hay que ir a un cierto nacionalismo sin xenofobia y que no sea de campanario, que no se vuelque contra nuestros vecinos, sino que nos permita luchar mejor contra esa globalización insolidaria y contra los poderosos de la tierra que nos imponen criterios económicos vinculados, por ejemplo, a lo que ellos llaman la apertura de la economía. Nosotros hablamos en todo caso de inserción en el mundo de la economía, mientras ellos cierran también sus fronteras a la colocación de nuestros productos. Si usted analiza el problema de las materias primas, por ejemplo, y a esto lo padecemos Brasil y Argentina, ¿verdad? Los subsidios que se dan para los productores agropecuarios deben estar en los 350.000 millones de dólares, de los cuales 140.000 subsidia Europa y 100.000 Estados Unidos. Ahora que se habla tanto del ALCA, se pretende discutir la política arancelaria. Yo no creo que ese sea el gran problema, porque Estados Unidos tiene aranceles bajos. Son los problemas que impiden las exportaciones o las importaciones para ellos a través de políticas no arancelarias, cuotas, en fin, una serie de mecanismos que existen que para nada tienen que ver sino con la libertad de comercio, sino con un proteccionismo que sigue siendo fuerte. En fin, sería muy largo analizar todos estos problemas. Quizás también desde el punto de vista político hemos perdido mucho tiempo, porque los que pensamos parecido somos los que más hemos peleado, ¿no es cierto? En vez de darnos cuenta que debíamos hacer alianzas, discutíamos por el mismo electorado y entonces éramos los que más peleábamos. Y esto como consecuencia ha traído desajustes también en el campo económico, y en estos momentos yo diría que la sociedad está madurando, pero todavía no está a la altura de la responsabilidad que debe tener. No estamos nosotros los políticos, no están ustedes los periodistas, no están los empresarios, no lo están los dirigentes sindicales. En fin, creo que es necesario avanzar mucho, y para poder avanzar en todo esto resulta fundamental la información. Creo que es una falla nuestra del gobierno, por ejemplo, no informar debidamente. Y es una falla del periodismo buscar la nota de color en vez de informar todo lo que se pueda. Paulo, doutor Afonso, o senhor, nas respostas que deu, tocou em vários assuntos econômicos, então eu, como economista, vou tomar a liberdade de fazer duas questões econômicas também, que tem a ver, inclusive, com as respostas que o senhor deu até agora. A primeira é a seguinte: a questão da dívida externa na Argentina, que é um tema muito importante também para o Brasil, né? Eu me recordo que no final do ano passado o senhor deu declarações a favor de uma renegociação, uma reestruturação da dívida externa argentina, declarações que foram muito criticadas lá na Argentina e aqui no Brasil, inclusive. Usaram palavras fortes a respeito da sua declaração, taxaram-na de inconveniente, no mínimo, né? E eu noto que, com uma velocidade impressionante, o quadro mudou.
Ainda no final de abril, o ministro Cavallo, já como ministro da Economia, escreveu um artigo no Financial Times dizendo que a dívida não era problema na Argentina. O título do artigo era esse: Dívida não é problema para a Argentina. E agora, menos de um mês depois, está o ministro Cavallo renegociando aquilo que o senhor disse que era necessário. Uma reestruturação da dívida externa, tal mega canje, em espanhol, e mega troca de títulos. A primeira pergunta é a seguinte: como é que o senhor avalia essa mega troca de títulos? A segunda pergunta tem a ver com a pergunta do Marcum, que é a questão da armadilha, da rigidez, da paridade com o dólar, da conversibilidade. Aqui no Brasil há uma avaliação crescente de que a Argentina precisa sair disso. A minha pergunta é: como é que o senhor avalia a proposta do ministro Cavallo de introduzir o euro na conversibilidade argentina? O senhor acha que isso vai conduzir a uma melhora da situação? Bueno, usted ha hecho varias preguntas en una, vamos a ver si me acuerdo de todo. Yo dije realmente, en una audición muy light que hay en la Argentina, muy simpática, que lleva adelante una actriz que desde hace mucho tiempo trabaja ya en televisión, pero que es una audición light. Dije, qué lindo sería que realmente pudiéramos pagar la deuda si nos dejan de cobrar los intereses 2 años. Bueno, hubo un revuelo en el país. Me contestó mi amigo, mi gran amigo José Luis Machinea. El presidente habló de la necesidad de actuar con responsabilidad, porque yo comprendo, cualquier cosa que se diga que no esté programada genera en el mercado represalias sumamente fuertes. Y usted sabe que tenemos el invento del riesgo país, que no es un invento, pero que tiene una vigencia tremenda en la Argentina. Tal vez quienes nos escuchan lo entiendan bien, porque el problema es que el riesgo país se produce por la baja de los títulos. La baja de los títulos ocasiona que sea más interesante ir a hacer otras colocaciones. Entonces, para poder colocarlos hay que pagar más interés, ¿verdad? Y cuando hemos llegado, por ejemplo, a 1.300 de riesgo país, significa que sobre los 5 puntos, digamos, que hay que pagar en Estados Unidos, hay que sumarle 13, es 18. Ahora estamos en 1.000 más o menos. A los 5 puntos hay que subirle el 10, 15. De esta manera el país no puede crecer. De esta manera no puede crecer. Lo que se ha hecho ahora o se pretende hacer, es un canje de los bonos, de parte de los bonos, ¿verdad? Creo que en total serán del orden de los 20.000 millones de dólares, de los 90 que sería, porque habíamos sacado lo de los bancos primero, ¿no es cierto? Pero aquí hay un tema que es muy riesgoso, muy riesgoso, que es que el ministro Cavallo piensa que es conveniente garantizar esos bonos con los ingresos fiscales de Argentina. ¿Y por qué digo que es muy peligroso? Porque suponiendo que el ingreso no alcance para pagar todo, lo que no se paga, por ejemplo, son los sueldos o las jubilaciones, y se paga primero al acreedor. Yo no creo que esa ley pueda pasar y no creo que el presidente admita que esto siga adelante. Pero es una propuesta que la hace, desde luego, no por antipatriótico el ministro Cavallo, sino porque piensa que con esto va a bajar mucho el riesgo país y consecuentemente va a bajar mucho el interés, ¿no es cierto? En fin, esto no sé hasta dónde será posible, porque un país que no paga a sus empleados seguramente no sea muy confiable y el riesgo país puede llegar a aumentar. Pero esto es una opinión que va a traer también dolor de cabeza en Buenos Aires, como usted advierte, que no podía llegar aquí a Brasil sin hablar con toda franqueza, porque son nuestros hermanos y nuestros socios, y tenemos que luchar juntos para crecer juntos y resolver juntos los problemas que nos aquejan.
A Brasil en mucho menor medida que a la Argentina, porque no ha tenido estas políticas erráticas a las que yo me refiero, y no ha dejado nunca de conjugar el verbo crecer. Pero además la política de privatizaciones que realizó fue muy inteligente, se efectuaron con empresas y capitales del Brasil, así que lo siente mucho menos. Pero nosotros, además me parece que hay algo, no sé si estoy equivocado, pero me parece que la deuda interna es más importante que la deuda externa en Brasil, ¿verdad? En términos del es setor otra público. circunstancia, ¿no es cierto? No caso do setor público, sim. É claro. Agora, e a questão do euro na conversibilidade? O projeto do ministro Cavallo... Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque es evidente que eso es una buena idea de Cavallo, me parece a mí. Nosotros tenemos que estar listos para comerciar con Europa y con Estados Unidos. Es decir, no queremos ser mercados cautivos de Estados Unidos, y por eso es que tenemos ciertas prevenciones con relación al ALCA, ¿no es cierto? No solamente porque cumpliendo con su palabra, tiene que hacer honor a su palabra Argentina, negociando dentro del Mercosur, sino que no se puede ir a discutir parte de la problemática con Estados Unidos, se tiene que discutir todo. No se puede provocar una desindustrialización o impedir un avance de la industrialización. No se puede impedir la lucha contra la desocupación. No se puede permitir que coloquen los productos subsidiados primarios en nuestro continente. En fin, es todo muy... Y no se puede codificar como codifican ellos. Fíjese, cualquier cosa que se haga está muy protegido por los propios productores, que hacen un lobby enorme. Nosotros exportamos más o menos al año 50 millones de dólares de miel, y se ha otorgado algún crédito especial o alguna medida especial. Bueno, ya lo han puesto al margen porque sostienen que hay un dumping, que no existe. Pero el lobby de los productores de miel ocasiona todo esto, ¿verdad? Y le podría dar 1000 ejemplos similares. De modo que yo estoy de acuerdo con que se incorpore el euro, y esto tal vez haga que se abra algún camino también. Presidente, voltando a essa questão da mega troca, do canje dos títulos, essa garantia que é dada para a dívida já é feita nas províncias, para garantizar realmente a emissão desses títulos. Eu queria saber, se não conseguirem aprovar essa lei, que deve ser enviada provavelmente essa semana ao Senado, o senhor não acha que vai atrasar essa mega troca de títulos e provavelmente também atrasar uma queda no risco do país, e isso volta a ser um novo círculo vicioso para a Argentina, prejudicando ainda mais o país? No, yo creo que las provincias comprometen los ingresos por su coparticipación, y son a niveles muy modestos, desde luego, pero el país no puede comprometer sus ingresos fiscales, ¿verdad? Y a lo sumo lo que ocurrirá es que puede haber algún punto más en el interés que se cobre, ¿verdad? Ahora, habiendo hablado de esto, ya es más peligroso, porque no se debiera haber hablado sin tener una palabra más clara en cuanto a que esto puede salir realmente del Congreso de la Nación. Y ahí he visto declaraciones de gobernadores que se oponen, que son ellos precisamente los que aparentemente aparecían como beneficiados, que se oponen a este tipo de proyectos. Su partido va a votar contra, seu partido vai votar contra essa proposta? Yo estoy en contra. Yo soy presidente del partido nada más. Yo estoy en contra. Presidente, o senhor já se referiu a mais de um assunto extremamente grave e urgente que está sendo decidido na Argentina nesses dias, que o senhor é contra. A mega troca,
e se referiu No também... estoy contra el megacanje, yo. Não, a parte de deixar vinculado os impostos ao pagamento da La dívida. garantía, A llamamos. garantia. Como fica a aliança que compõe o atual governo frente a tão importantes assuntos com os quais o senhor, líder de um partido importante da aliança, está discordando? Bueno, yo creo que en general los problemas que se han suscitado en la alianza, que yo no creo de ninguna manera que sean definitivos, se han producido con anterioridad a esto, ¿no es cierto? No es por este problema. Ha habido otros generados por la renuncia del vicepresidente y luego por su alejamiento de la actividad política que todos lamentamos, porque sabemos que tiene fuerza espiritual suficiente como para seguir adelante en una lucha que tiene que ser necesariamente dura, porque estamos luchando para ganar una batalla cultural. O sea, yo creo que el neoliberalismo nos ha ganado la batalla cultural. Y esto significa perder uno de los factores que ahora ya se consideran factores de desarrollo, que es el capital social. Antes los factores del desarrollo eran el capital, las riquezas naturales, el capital humano, como dicen los economistas, en palabras que a mí no me gustan, pero era con alimentación, salud y educación. Y ahora el capital social, que significa una cosa muy importante, que es la cultura de una sociedad. Y la cultura de una sociedad es la ética de esa sociedad en un momento determinado. ¿Qué es, en definitiva? Es que tiene que tenerse confianza la gente entre sí, que no tiene que haber demasiada diferencia entre los que ganan mucho y los que ganan poco. El contraste social tiene que tender a debilitarse, que hay un sentido de lo público, no como algo ajeno, que hay una buena concepción cívica, una voluntad de participación, una voluntad de compromiso, y todo esto obedece entonces, y ya se lo están midiendo econométricamente, fíjese, y es un factor fundamental. Si estamos ante un pueblo que ha dejado caer los brazos, que está desencantado, que es incapaz de luchar, que es amigo, o acepta el discurso único contra el que nosotros hemos luchado y seguimos luchando, porque todos dicen no se puede hacer esto que usted propone porque hay este inconveniente, y los hay, desde luego, pero necesitamos de esa confianza pública, de esa voluntad de lucha, sin la cual no hay nación. Presidente, o senhor foi um dos articuladores, junto com o presidente Sarney, do Mercosul. Há poucas semanas atrás, o ministro da Economia, Domingos Cavallo, esteve no Brasil e declarou em alto e bom som que achava que boa parte das propostas do Mercosul eram uma bobagem ou uma expressão nesse sentido, né? E várias das medidas que estão sendo propostas na Argentina, elas torpedeiam a tarifa externa comum, né? E contrariam interesses do Brasil em função de necessidades da Argentina. O senhor acha que o Mercosul tem ainda espaço nessa circunstância? Ele de alguma forma ajuda a Argentina ou atrapalha? No, de ninguna manera es un obstáculo, es una ayuda recíproca que tenemos. Yo creo que es indispensable. En la plataforma política de la Alianza, en la carta a los argentinos que se envió, se dice expresamente que el Mercosur es la herramienta, el instrumento fundamental de la Argentina para su política exterior. De modo que esta es una definición muy clara que hay que defender porque es necesario cumplir con la palabra empeñada con el pueblo. Además, en todas las disposiciones que se han tomado, yo creo que puede haber algunas equivocaciones, desde luego, porque hay ciertos pecados también originales, ¿no? Existe alguna diversidad en cuanto a las condiciones de uno y otro país.
no existe una política cambiaria a veces compatible que impide la realización de corrientes comerciales con sentido de permanencia. Tal vez el hecho de que, como ustedes saben, estamos crucificados a un tipo de cambio frente a alguna disrupción que se produzca, algún cambio abrupto, a lo mejor haya que encontrar algún instrumento, algún organismo ad hoc que permita alivianar las consecuencias. En fin, todo es perfectible, pero sobre la base de que el Mercosur resulta fundamental para todos nosotros. Además, yo diría volver un poco a lo que fue la idea que tuvimos con el presidente Sarney, que no era solamente Mercosur, no era solamente comercio, eran políticas comunes. ¿Por qué no pensar en definiciones o en discusiones permanentes que hagan a una política exterior común? A lo mejor se puede llegar hasta una defensa común. ¿Por qué no pensamos en desarrollo científico y tecnológico común? En el campo investigativo, ¿por qué vamos a duplicar a veces los esfuerzos cuando podemos hacer unos una investigación y otros otra investigación y darnos los datos necesarios cuando vemos de qué forma la globalización significa cualquier cosa menos transferencia de conocimiento del norte hacia el sur? De modo que lo que hay que depositar es una gran fe y una gran esperanza en esta alianza que yo considero fundamental para nosotros y para América del Sur. Luis. Presidente, usted mencionó ahora, hace poco, la necesidad de alianzas para gobernar. El gobierno que está en el poder llegó al poder con una alianza y tiene los problemas que tiene y que tuvo, la renuncia del vicepresidente, intrigas dentro del poder, internas. El presidente Cardoso también llegó al poder y está en el poder mediante una alianza menos institucionalizada, una alianza, en fin. Y tiene también muchos problemas. Las alianzas son imprescindibles para gobernar en un régimen presidencialista, aún con estos problemas que se generan. Sí, yo creo que sí. Reconozco la dificultad que plantea su apreciación a cuanto se trata de alianzas en gobiernos presidencialistas. Aunque nosotros saben que en la Constitución de 1994 establecimos la institución de jefe de gobierno, jefe de gabinete, que es una suerte de jefe de gobierno, sirve más que nada para tiempos de crisis que esperemos que no se den. Pero yo pienso que no es un inconveniente definitivo el hecho que haya un gobierno presidencialista. Yo soy partidario de un gobierno parlamentario o semiparlamentario como el francés. Pero lo que considero que es imposible que se piense en salir adelante con un solo partido político. Y además que frente a la alianza implícita de la derecha, necesitamos dar fuerza a una alianza expresa progresista. ¿No es cierto? De lo contrario nos van a seguir ganando la batalla cultural. E que parte dos problemas que a Argentina tem hoje surgem com essas internas políticas que a aliança gera, né? Bueno, yo creo que en primer lugar es la novedad. Esta es la primera alianza que se produce, porque no se puede llamar alianza lo que había hecho antes el justicialismo, cuando constituía, por ejemplo, el Frejuli, que es una sigla que abarcaba a varios partidos, muchos de ellos poco más que sellos, porque era tremendamente hegemónico. Aquí se trata de un gobierno casi de coalición, de modo que es imprescindible comprender que tiene que haber alguna discusión, que tiene que haber malas interpretaciones, y así como es imprescindible comprender que deben ser superadas, porque hace mucho a la madurez de la sociedad argentina. Yo creo que hemos dado un paso extraordinario adelante.
si consideramos la alianza no simplemente como en su aspecto táctico o electoral, sino como una estrategia para juntar a la nación, para definir objetivos nacionales, para encontrar políticas de Estado, que ustedes han definido muchas veces, que ustedes la tienen muy clara, un sentido nacional. Además, a nosotros, fíjese, yo creo que hay que completar la alianza en el campo social y en el campo empresario, económico y empresario en consecuencia. Y tenemos dificultades también, porque no hay un sindicalismo, aunque hay excepciones, a mí no me gusta nunca generalizar, un sindicalismo que esté a la altura de esta necesidad en ocasiones, o pretende cosas que no se pueden producir en un momento determinado. Entonces suponen que la huelga es lo que soluciona el problema. Yo sufrí 14 huelgas generales, que le aseguro que no solucionan los problemas, y sobre todo sobre cosas que tenían razón en reclamar, y que uno lo primero que deseaba era poderle solucionar, pero no se podía, realmente no había forma. Entonces, por un lado eso, y por otro lado también en el sector empresarial, nosotros necesitamos una burguesía nacional que prácticamente no existe. Esto es otro déficit grande de la Argentina, porque yo considero que la forma de marchar adelante es también con una alianza política, social y económica, vinculada también a lo que fueron los pactos de la Moncloa, y allí ha desaparecido gran parte del empresario fuerte nacional. Fíjese que tenemos la banca casi toda desnacionalizada, la publicidad, los medios de difusión. Tenemos 2 canales abiertos, de los más importantes, en manos de empresas extranjeras, Telefónica española, por ejemplo, que además está violando la ley al tener 2, no puede. Y los 2 canales principales de cables, que tienen infinidad de asociados, casi me sale con una deformación profesional afiliados, también no son de argentinos. Entonces puede llegar un momento en que uno tiene que sospechar si la transmisión de lo que se dice cumple con unos requisitos fundamentales de la democracia, que es que el ciudadano tiene que poder elegir el medio que lo informe, porque se puede pensar en que en una situación límite se puede llegar a opinar o a procurar manipular a la gente para que la opinión tenga no el sentido de defensa de lo nacional, sino de outros interesses ajenos. Presidente Alfonsinho, eu tenho 2 perguntas para o senhor. Uma eu queria perguntar, o ministro Domingos Cavallo, ele sempre fala com mais simpatia da ALCA do que pelo Mercosul. Mais ou menos ele vende a ALCA na Argentina como se fosse um plano Marshall que fosse salvar o país e a indústria local. Eu queria saber se Domingos Cavallo começa a ter mais poder do que ele quer e tem, o Mercosul corre risco, ou seja, se a Argentina pode tomar o caminho do Chile? E a segunda pergunta seria, Domingos Cavallo pode ser o próximo presidente da Argentina? O que o senhor acharia disso? Bueno, que Dios nos libre, ¿no? En cuanto a la primera parte de su pregunta, le voy a contestar con una anécdota. En los diarios, creo que fueron del jueves, apareció la noticia en la que Cavallo sostenía que era posible hacer una negociación bilateral sobre el ALCA con Estados Unidos. Dio la casualidad que ese mismo día yo visitaba al Partido Socialista Popular, que juntos formamos parte de la Internacional Socialista. Y desde luego, conociendo lo que había dicho en mi exposición,
sostuve que lo que dije aquí al principio, que la Carta de los Argentinos, que las declaraciones del propio presidente, que las reiteradas expresiones del canciller decían que teníamos que trabajar sobre el Mercosur y que era no pertinente que otro ministro pudiera opinar en sentido contrario. Ese mismo día, esto lo habré dicho a las 6:30 de la tarde, yo llegué más temprano que nunca a mi casa porque creyendo que iba a durar más la otra reunión, dejé el Comité Nacional y me despedí de la gente. Me llama el presidente de la Nación, diciendo que a las 3 de la tarde el doctor Cavallo se había rectificado en el sentido de afirmar que cuando habló de negociación bilateral, se refería a que no era una negociación conjunta con todos los países de América del Sur, de América Latina, sino una negociación bilateral entre Estados Unidos y el Mercosur. De modo que, por lo menos, eso fue lo que me dijo el presidente de la Nación. E a perspectiva do Domingos Cavallo ser candidato à presidência, como é que o senhor encara? Bueno, pues lo definirá su partido, no irá por el nuestro. Fábio Magalhães. Eu queria saber, presidente, um dos temas principais hoje nos jornais brasileiros é a questão da ética. E a questão da ética, ela tem se colocado de uma forma tão veemente na atual conjuntura do Brasil, que nós poderíamos dizer que a crise política, que não é econômica no momento, ela vem dessa questão ética. Não é? E evidentemente que ela leva para o setor econômico, quer dizer, ela avança para o setor econômico essa crise advinda, na verdade, da contestação, digamos assim, do Congresso brasileiro. Não é? O senhor que teve um governo ético importante, que foi marcado pela ética na política, e mais do que isso, o senhor que viveu um momento difícil da redemocratização do país, onde as instituições quer dizer, retomaram o Estado de Direito na Argentina, não é? E chegou como foi anunciado aqui no início do programa, a levar os antigos mandatários a uma situação de reclusão. Né? Eu pergunto como o senhor vê, nesse momento, essa questão ética na Argentina. Ou seja, também lá, recentemente, houve o escândalo da compra de votos. O senhor mesmo foi uma das pessoas que foi negociar essa crise política no Congresso. E de que maneira que essa crise ela também atinge, digamos assim, as questões econômicas na Argentina hoje? Mire, su pregunta es muy buena, porque le voy a contar, en el último número de una revista católica que se edita en la Argentina, se llama Criterio, es una editorial muy duro contra el presidente de la Nación, diría injusto, se plantea la interrogante si no habrá que superar lo que llama la alianza chica e ir a la alianza grande con el justicialismo. Pero allí se plantea el problema que usted dice, es un problema político y ético, porque evidentemente la gente podría llegar a verlo como un pacto de impunidad. Nosotros ya quisiéramos trabajar en conjunto con muchos sectores del peronismo que están en una posición similar en la consideración de diversos aspectos económicos. Pero nadie le puede decir a otro, vení, ayúdame, que te voy a meter preso. Y tampoco nadie puede construir algo positivo sobre la base de una falla ética fundamental. Entonces es uno de los problemas que tenemos. Todo está muy imbricado en la Argentina. El problema que usted se refiere del Senado, una imputación de soborno, que yo afirmo que eso, por lo menos desde el presidente de la Nación hasta el último ministro, no puede haber provenido de eso, por lo menos. Pero ¿qué le pasa al tema? El tema es analizado por un juez federal
que a su vez estaba sometido a un juicio, a un jury de enjuiciamiento y que renuncia. Tenemos ahora otros temas que están vinculados al contrabando de armas y también está considerado por un juez al que hay quien quiere hacerle juicio político. Es decir, tenemos que superar muchos problemas de una suerte de cultura que se fue forjando durante la década pasada en la Argentina, que va más allá de la frivolidad, ¿verdad? Y que se emparenta a veces con, en algún caso, tampoco quiero generalizar, con la búsqueda de impunidad. Entonces, yo creo que también el sentido ético resulta fundamental para el crecimiento del país y resulta fundamental para la participación de la gente. Fíjese que todos los políticos en el mundo estamos sufriendo un cierto desprestigio. Hay descreimiento de la política. En primer lugar porque cada vez pesa menos, porque el Estado va desapareciendo. Regresamos de la democracia a la república. Por lo menos desde mi concepción, la república es la que nos da las libertades negativas que impide, a través de la división de poderes, que un Estado despótico nos lleve a la cárcel, nos mate, nos torture. Pero sobre esas libertades, la república, hay que construir las libertades positivas de la democracia, los derechos sociales, todas estas cosas que hacen a la segunda categoría o generación de derechos humanos. Bueno, yo creo que estamos en proceso de regresión en general en el mundo. Y esto significa que va a haber menos voluntad de participar, menos voluntad de compromiso. El hecho de que se va, como dice Jospin, de una economía de mercado a una sociedad de mercado, que todos van a andar a los codazos para lograr una solución. Y esto realmente conspira, esta falta de credibilidad en la política, conspira contra esa participación indispensable de la gente para que se pueda vivir en democracia. Evidentemente hay culpa de los políticos, pero hay culpa que no tienen, hay causas que se producen, efectos que se producen sin que los motiven los políticos. Pero resulta muy claro que, por otra parte también, la gente cree que tiene demasiado compromiso la afiliación a un partido. Pero hay que estar de acuerdo con todas las respuestas que da a la problemática de un país. Y a veces puede estar de acuerdo con uno, a veces puede estar de acuerdo con otro, a veces puede estar de acuerdo con otro, y no con las demás. Entonces empieza a volcar su costado altruista, que gracias a Dios todos tenemos, en asociaciones. Para mí es importantísimo el tercer sector de la economía, ¿verdad? El asociacionismo, las cooperativas, la sociedad de fomento, el mutualismo, y también ONG que luchan por determinados derechos fundamentales, por la ecología o por los derechos de la mujer. En fin, cada vez la gente teme más o busca más su definición en el campo político. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no crear una competencia entre estos sectores que por lo general esas ONG tienen cierta prevención frente a la política. Y no tomarlos como competidores, sino como como que fueran capaces de realizar un trabajo común y complementario al que realiza la política. Que yo creo que no se puede hablar de ninguna manera de democracia representativa sin partidos políticos, ¿no es cierto? Claro. Pero por eso tienen que tener mucha fuerza los partidos políticos. En la Constitución del 94 establecimos que el Estado debía financiar la formación de cuadros políticos, porque de lo contrario se pasa a algún tipo de gobierno corporativo. E incluso puede llegar a suceder que los representantes en el Congreso, aunque figuren en partidos y estos son débiles,
se junten o se nucleen en determinadas circunstancias de acuerdo a los intereses que defienden, no de acuerdo a lo que ha sido la voluntad que los ha llevado o que los ha consagrado sus representantes. Gasparín. Presidente, como resultado de los factos políticos de los años 60, 70, que dio el poder en los países de América Latina, en la gran mayoría, a gobiernos autoritarios no democráticos, que crearon, que desnacionalizaron, que desindustrializaron. En el caso de Argentina ha sido muy claro. Y crearon deudas externas muy altas, que se hicieron entonces que los gobiernos democráticos que vinieron después, como también en Brasil, que prácticamente esta realidad ha impedido que gobiernos como el suyo tuvieran posibilidad de, con tranquilidad, hacer con que el país voltase a tener un régimen democrático y de resolvesse o problema do povo. E, ao mesmo tempo, nesse período, na área internacional, se criaram uma série de organismos que ficaram com muita força, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então, esse sistema todo fez com que os países passassem a ter muito menos soberania. Hoje em dia, por exemplo, um país como o Brasil, ele recebe da Organização Mundial do Comércio sanções financeiras pelo fato de ter uma política de exportação de aviões, por exemplo, no caso da Embraer. Então, isso realmente me parece que a solução dos problemas de nossos países não se pode conseguir essa solução, a saída dessa crise, através de um país só. Realmente isso seria fundamental, porque se um país, por exemplo, sai da Organização Mundial do Comércio por causa das restrições que tem o comércio mundial, esse país passa a ser discriminado. Ele não conseguirá trabalhar no comércio internacional como precisaria. Por isso eu pergunto, politicamente, qual é a saída de todos esses países para que eles realmente façam, porque essa globalização hoje em dia é boa para os ricos, não é boa para os países pobres. Politicamente, como é que poderão esses países sair dessa situação? Mire, es otra pregunta muy profunda, porque evidentemente los organismos creados en Bretton Woods luego del fin de la guerra, que sirvieron desde luego para dar respuestas a los problemas de los primeros años, hoy están cumpliendo sus objetivos de forma tal que resultan anacrónicos en muchos aspectos. El Fondo Monetario Internacional es criticado por muchos economistas que no son de economistas que se apartan de una ortodoxia, porque las recetas que ha producido han producido a su vez también verdaderos desastres. Después del problema del sur del Asia, después del problema de Rusia, ahora el problema de Turquía, en fin. Yo creo que es necesaria una modificación de esos organismos y aplicar otros criterios. Pero aquí volvemos a la base ética de todo, porque lo que me ocurre a mí, por ejemplo, cuando yo voy a las reuniones de la Internacional Socialista, es que a veces pareciera que yo, que soy un hombre que en el lenguaje europeo podría ser calificado de centro-izquierda, que acá decimos progresista, me pareciera que estoy a la izquierda cuando planteo problemas de tipo universal, de tipo vinculado a la globalización esta insolidaria, a la necesidad de actuar de otra manera.
hay que dar mucho debate, pero se está imponiendo el buen criterio. Pero el meollo del problema es que quien tiene una correcta posición ética, quien tiene una personalidad que lo lleva a suponer que es necesario y hace un orden moral esencial procurar solucionar primero los problemas de lo que más tienen, vincula su accionar a sus fronteras y no trasciende las fronteras donde a lo mejor se piensa de manera distinta. Yo era presidente y conversaba con los presidentes o primeros ministros de otros países de Europa y me iba muy bien en esas conversaciones, pero todas terminaban en Bruselas. Y allí se encontraba uno con economistas de ojos claros, fijos, firmes, que lo miraban serio, y al final no llegábamos a conclusión ninguna, como en el caso de los subsidios, en fin, muchos problemas. De todos modos, creo que hay que seguir haciendo este esfuerzo. Yo voy a menudo a Estados Unidos y hay una característica de los norteamericanos que yo creo que es interesante explorar, que son vulnerables a una buena argumentación, ¿no? En el campo universitario lo es claramente. Yo voy a dar algunas conferencias, a aburrirlos en algunas universidades, pero también en el campo político. Yo creo que el sector, los economistas son los que se han fundamentalizado, diría yo. Hay un fundamentalismo de la globalización, hay un fundamentalismo del mercado, que se traduce en democracia elitista, a lo sumo, si le quiere llamar democracia, en el Estado mínimo, en restricciones para el acceso a la riqueza de muchísimos sectores, no diré a la riqueza, a lo que le va a permitir vivir con dignidad. Estados Unidos mismo tiene 30 millones más o menos de personas que están en la línea de pobreza. ¿Cuántas veces ustedes habrán ido a alguna de las grandes ciudades norteamericanas y habrán visto la gente sin hogar durmiendo en la calle? Es decir, ahí mismo se está dando, algunos dicen, el primero, el segundo, el tercer mundo, en los países más desarrollados, porque también sufren los problemas de la globalización. Entonces yo creo que el tema no pasa tanto por lo ideológico, sino por lo ético, por el trabajo sobre la personalidad de cada uno. ¿Qué hacemos frente al pobre? El neoliberal hay que dar vuelta a la cara, por la teoría de la perversión, por todas esas cosas que nos dice Hirschman, que son muy buenas. Frente a un niño que termina la escuela primaria, es el mejor del grado, el más inteligente y no puede seguir estudiando porque no tiene fondos, tiene que ayudar a sus padres a trabajar, en fin. ¿Nos quedamos tranquilos o producimos un sistema de becas, en fin? Buscamos la armonía que significa consensos en la sociedad dentro de disensos fundamentales que tienen que existir, porque si no, no habría democracia tampoco. Entonces, el problema es, como usted decía, es ético. Es ético. Yo pienso que la manera de procurar resolverlo es, primero, comportándose con mucho vigor. Estados Unidos respeta más al que le habla de pie y del tú a tú, como decía hoy dice Carlos Fuentes, que el que se arrodilla para besarle la mano. Presidente, o governo do senhor foi marcado, entre outras coisas, pela questão dos direitos humanos, né? O julgamento e condenação de alguns dos principais líderes da ditadura militar da Argentina, que deixou um saldo gigantesco de desaparecidos e de mortos. Recentemente nós tivemos aí um juiz espanhol que conseguiu levar o general Augusto Pinochet ao banco dos réus. Como é que o senhor encara esse tipo de ação
quer dizer, da justiça de um outro país interferir de alguma forma em favor da defesa dos interesses dos direitos humanos numa outra nação. Qual é a posição do senhor? Sí, es también una pregunta cuya respuesta hay que meditar. ¿Usted me va a permitir que sea un poquito largo? Claro. Bueno, yo creo que realmente el tema de los derechos humanos no tiene fronteras. Pienso y estoy totalmente de acuerdo con la reunión de Roma que establece el tribunal que permitirá juzgar a cualquier violación de derechos humanos que se produzca. Pero también está de por medio el principio de la territorialidad. Cuando se juzga a un ciudadano de su país, en su país, y se ha establecido cualquier medida, puede resultar altamente inconveniente, incluso para la democracia y la defensa de los derechos humanos, que un juez de cualquier otro país lo requiera. Por lo menos es mi opinión. Fíjese, en nuestro continente, en América Latina, nosotros hemos logrado la democratización. No es el caso de Argentina, pero casi todos los demás países. Se ha democratizado a través de conversaciones entre los dictadores y los hombres de la democracia. El caso de Brasil tuvieron lo que se llamó la amnistía mutua. El caso de la amnistía también en Uruguay y la reunión antes en el Club Náutico. En el caso de Chile, la necesidad de aceptar una constitución y una ley de amnistía. En el caso de Bolivia, en su momento también conversaciones, ¿verdad?, que se generaban entre ambas partes. De modo que en el Centroamérica, el caso de El Salvador, por ejemplo, donde hoy están sentados en el mismo Congreso los que torturaban y los guerrilleros, y algún general, supóngase que viaja a algún país y quieren juzgarlo. No han conocido la naturaleza del proceso que se ha dado en cada país y pueden poner en riesgo la propia democratización de ese país para adelante. Entonces, me parece que además es muy difícil que recaiga ese llamado ante un poderoso de la tierra. A mí me parece, por ejemplo, que Estados Unidos lesionó los derechos humanos cuando bombardeó Bagdad, como represalia prohibida por las propias Naciones Unidas. Pero ¿quién lo va a llamar a Clinton cuando ande por Europa para que vaya a declarar? Además, ¿cuánta gente hay actualmente que son dictadores que violan derechos humanos y andan con sus yates por ahí por el Mediterráneo, pueden llegar a cualquier país del Mediterráneo? De modo que yo, en el caso de Pinochet, posiblemente ha sido una de las alegrías muy íntimas que he tenido, pero pensando el tema en profundidad, sé perfectamente que se podía haber ocasionado. En aquel momento nosotros tuvimos todos el miedo de que perdiera Lagos, por este fenómeno que se había dado de apoyo de la derecha chilena, que es muy fuerte, al general Pinochet. Y además que Chile estaba en vías ya de su juzgamiento, ¿verdad? De modo que creo que hay que ir a lo que se estableció en Roma, ¿verdad? El tratado que Estados Unidos no nace debilitado ya, porque no creo que lo apoye Estados Unidos ni China, ¿verdad? Senhor presidente, o governo de la Rúa chegou ao poder criticando muito o alinhamento automático entre Washington e Buenos Aires. O menemismo falava até mesmo de relações carnais entre os dois países. No entanto, recentemente, a Argentina votou na Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra a favor de uma resolução contra Cuba, uma resolução patrocinada pelos Estados Unidos. E muitos latino-americanos criticaram o voto argentino.
O senhor mesmo criticou a atitude do presidente de la Rúa. Eu queria entender, então, o porquê desse voto. É apenas um ponto nas relações Argentina e Cuba que passam por um momento muito ruim? Era uma tentativa de la Rúa de fazer um ato positivo em relação a Bush, a quem ele visitaria poucos dias depois dessa votação? Ou esse voto já sinaliza que esse alinhamento automático que era de Menem pode começar a estar chegando também na era de la Rúa, como tanto gostaria o superministro Domingo Cavallo? Mire, yo le voy a contestar por qué critiqué yo y mi partido al voto contra Cuba. Yo pienso que en cualquier país, desde mi ideología, donde no haya pluralismo político, hay violación de derechos humanos. Evidentemente, en este caso, Cuba estaría entre esos países. También pienso que en Cuba tiene que estar algún político opositor preso. Tiene que estar, digo, en el sentido, supongo que, pero esto pasa en muchísimos países del mundo, ¿verdad? 30, 40, no sé si más, ¿verdad? Violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene trato preferencial con China. Y usted sabe de qué manera se violan los derechos humanos en China, incluso ahora de carácter religioso, ¿verdad? Nosotros queremos venderle todo lo que podemos a Irán, en la Argentina. Entonces, en ese caso nos abstenemos. Y en el caso de Cuba, se lo acusa por parte de Estados Unidos y nosotros votamos en contra, porque yo no quiero que se haga eso. Porque no es votar en contra de la violación de los derechos humanos, sino a favor del bloqueo. Porque así es entendido y así es comprendido. Entonces creo que no es que exista una relación automática, ¿verdad? Una vinculación automática, un seguimiento, sino que hay una definición vinculada a un principio que, bueno, si fuera generalizado tendría otro criterio y otro sentido. Pero yo creo que se está conspirando contra lo que todos deseamos, además, que es la democratización de Cuba, ¿verdad? Esse voto gerou muita tensão entre o senhor e o presidente de la Rúa? Nosotros, bueno, las tensiones que puede haber entre cada político, ¿verdad? Ya había votado así el año pasado y yo me había expedido también en contra. De nuevo que volvió a hacerlo y de nuevo se expidió ya el partido en contra. Creo que es una grave equivocación, porque por otra parte pienso que el bloqueo empieza a ser muy discutido hasta en los propios Estados Unidos por los más poderosos empresarios. Y además creo que, como le dije recién, el bloqueo no ayuda para nada a la democratización, que puede haber una democratización buscada de manera distinta a la de otros países. Puede haber un proceso más lento, puede haber una constitución que establezca una estatización mayor de la educación, de la salud, de la tierra misma, pero que permita luego la existencia de los partidos en un proceso que tiene que ir desarrollándose. De lo contrario, ¿qué fin se pretende, cómo se pretende que termine un asunto de esta naturaleza? De modo que creo que esa es la razón por la que no debiéramos haber dejado de votar como voté yo. Ahí me llamaba por teléfono el presidente de Estados Unidos, para que acompañara el voto. Y yo decía, no puedo, señor presidente, estoy en contra. Fidel Castro también telefonaba, ¿no? ¿En este caso? Sí. No sé. Pienso que no. Presidente, eu gostaria de voltar à questão do Mercosul e do regime cambial.
Visto do ângulo brasileiro, a avaliação em relação ao Mercosul tem sido muito negativa. Muitos economistas importantes no Brasil estão considerando que o Mercosul está morto, que foi inviabilizado pelas últimas atitudes do governo argentino. O senhor fala em tem fé e esperança. Sem dúvida nenhuma, sem fé e esperança não se vai a lugar nenhum. Mas fé e esperança é condição necessária, mas não é suficiente. Quer dizer, como resgatar o Mercosul com o atual regime cambial argentino? E aí eu faço a minha segunda pergunta. Qual é o sentido da manutenção de um regime cambial que está sendo condenado unanimemente? Quer dizer, não existe economista de qualquer tipo de alinhamento ideológico fora da Argentina, não existe experiência histórica de país com o perfil da Argentina que tenha mantido essa paridade. Por que não pensar numa saída organizada para esse regime cambial e, com isso, conseguir resgatar o Mercosul, em vez de ficar esperando a crônica de uma morte anunciada? Bueno, yo creo que usted saca conclusiones un poco que espero que no sean profecías autocumplidas. Pero yo le diría que no solamente en la Argentina, sino en los Estados Unidos y en el propio Fondo Monetario Internacional se aplaude la política de convertibilidad. Hay discusión al respecto entre los economistas. Hay un solo país que la tiene, además de nosotros, creo que es Hong Kong, si todavía la tiene. Panamá, desde luego, también, ¿no? Pero ahí circula la dolarización, que es más grave. En estos momentos a nosotros nos podría producir un desastre, una devaluación, ¿verdad? Desde todo punto de vista, porque podría ser muy serio y no creo que esté en la mentalidad realmente del gobierno producirla. Y creo, como usted señala muy bien, que plantea problemas en el Mercosur. Pero los vamos solucionando de a poco. Y quizás falten organismos, que Brasil se decida con más fuerza a crear organismos que permitan la solución de los conflictos a través de una supranacionalidad, diría, como lo admite la Constitución del 94 en la Argentina. Pero yo no creo que, al contrario, el Mercosur va a seguir, tiene problemas, pero sigue comerciándose, sigue analizándose. Fíjense el problema de los aranceles externos ahora, que va a existir en la Argentina. Parece que es positivo, desde luego, impedir no solamente el dumping económico, sino también el dumping social. Se van a crecer los aranceles, salvo para los bienes de capital. Esto es bueno para Brasil, porque lo que yo pienso es que van a venir acá en vez de ir a la Argentina, y Argentina se los va a comprar a Brasil. Presidente, eu vou insistir ainda nessa questão da conversibilidade. Em outubro tem eleições agora na Argentina. O senhor acha que depois dessas eleições vai ter um novo quadro político na Argentina que poderia permitir talvez um acordo, um amplo acordo político que permitisse sair dessa camisa de força da convertibilidade? Quer dizer, o senhor acha que é possível chegar a um acordo político? Yo creo que, en definitiva, hay que esperar un tiempo para pensar en salir de la convertibilidad y lograr un acuerdo en este sentido. Pero algún día va a haber que salir. Paulo. Doutor Afonso, eu queria insistir um pouco mais no tema da ética e da corrupção que foi levantado pelo doutor Fábio Magalhães, para lhe propor uma reflexão. Alguns observadores têm notado, é claro que a corrupção é antiquíssima no mundo inteiro e na América Latina, mas tem havido uma certa correlação entre a corrupção no mais alto nível do governo e os governos sintonizados com o chamado neoliberalismo, com a chamada globalização. Tivemos aqui no Brasil o caso do Collor, que sofreu impeachment, depois o Carlos Andrés Pérez, que sofreu impeachment também, o Salinas de Gortari, que terminou o seu governo em condições
muito difíceis. Hoje não pode nem passar no México, tem um irmão acusado, um irmão que era o braço direito dele acusado de corrupção, e vários outros exemplos que nós poderíamos citar. Aqui mesmo no Brasil, o atual governo sofre acusações muito graves de corrupção, ainda não esclarecidas. Então, será que haveria uma certa sintonia entre a década passada, o modelo econômico e de inserção internacional que prevaleceu na década passada e continua a prevalecer, e essa grave onda de corrupção no mais alto nível de governo? Essa é uma pergunta. A outra associada a essa, o governo de la Rúa, eu imagino que esteja tentando romper com o governo Menem, inclusive nesse plano. Eu creio que há essa preocupação. Porém, será que não falta, além de romper com o padrão de corrupção e de falta de ética que prevaleceu, não falta também romper com o modelo econômico? De que adianta uma oposição que se elege pregando mudanças, porém mantém, como fez o governo de la Rúa, basicamente o mesmo modelo, que foi o que fez o Matinéia, pessoa que eu respeito muito, inclusive trabalhou com o senhor, foi o que tentou fazer na sua breve gestão Lopes Murphy, e agora, para cúmulo dos cúmulos, o governo da Aliança recoloca no poder-chave, com poderes quase de primeiro-ministro, o grande ministro econômico do governo Menem. Que futuro tem uma oposição que é ética, porém continuista, como é possivelmente a oposição em vários países da América Latina? E há essa correlação entre corrupção e governos sintonizados com a chamada globalização? Yo pienso que la globalización puede generar problemas de corrupción, evidentemente. Creo además que cuando se lanzó toda la política de privatizaciones, también se generó corrupción. Antes decía que había una corrupción generalizada cuando las empresas eran del Estado, que por lo general era porque tenían demasiados empleados, que desde luego era esa desocupación disfrazada. Y ahora estamos repensando, ¿no? Porque ahora ya se habla del trabajo cívico, en el campo social, para dar trabajo a toda la mano de obra disponible. Pero es evidente que sí, pueden estar ligados, pueden ligarse ambas. La década perdida del 80, que fue ganada del campo democrático, pero perdida en el orden económico para toda América Latina, prácticamente la época de la inflación, ¿verdad? Pero si usted analiza por país va a ver, ¿sí?, qué pasa eso. No sé si atribuirlo a una falla de otra naturaleza o que algo se estuvo dando que permitía que se produjeran estas cosas, porque al hacer privatizaciones por miles de millones de dólares, siempre pueden aparecer intermediarios y pueden aparecer, en fin, gente que pretenda lucrar como no corresponde. Y esto puede llegar también al campo político, como no. Es realmente lamentable y realmente triste porque eso le hace un daño tremendo a la democracia. Lo peor que puede ocurrir en un país es precisamente que se suponga que hay alguien que se está enriqueciendo a través de cualquier tipo de negociado y políticos que en vez de tener una noble vocación de servicio pretenden servirse de la sociedad para en fin, realizar un acto deshonesto. Es distinto al caso que usted me menciona del Brasil, me parece a mí. Aquí no hay ninguna cosa de estas, ¿verdad? Yo no le puedo hablar de nada de esto porque la Argentina es totalmente distinto. En la Argentina el voto es por señas, se levanta la mano, así que todo el mundo sabe cómo se vota. Y en el caso de que se quiera que quede asentado, porque el presidente dice mayoría aprobado, cuando hay un suficiente número de manos levantadas, o negativa cuando no lo hay. Pero cuando se quiere asegurar el voto, que quede constancia, se pide incluso votación nominal, hay derecho a pedirla. Entonces vota con el llavero, queda el nombre registrado de por qué disposición ha votado cada uno. Me parece que esto es un sistema
de democracia representativa resulta elemental. Así que lo bueno me parece a mí que sería que existiera en todos los casos el voto conocido por los representados, para ver si los representantes están realmente cumprindo com sua missão. E o senhor acha que, só para completar isso, o senhor acha que há continuismo excessivo na área econômica nos governos de oposição da América Latina que chegam ao poder? Excessivo continuismo em termos do modelo econômico? Não. Mire, yo creo que lo que ocurre es que el neoliberalismo provoca tendencias, ¿verdad?, de las que es difícil moverse, es decir, hay una tendencia, hay una inercia de la que no se puede mover demasiado. Por ejemplo, en la Argentina ha habido privatizaciones que yo jamás hubiera hecho, y mucho menos de la forma que se hicieron, pero yo no puedo retroceder frente a eso, ¿verdad? Hay un endeudamiento que se ha efectuado que tampoco se puede negar. Es decir, hay lo que parece ser un seguimiento de la misma política, es en realidad la imposibilidad de romper con esa política de inmediato. Va a costar tiempo, y nosotros lo dijimos en la campaña, que nadie espere soluciones de inmediato, porque precisamente el efecto inercial del neoliberalismo es tremendo en todos los campos, porque debilita también a la política, debilita o quiere liquidar prácticamente el sindicalismo, y esto se ha dado en nuestro país. De modo que yo no creo que se esté en la idea de continuarlo, sino de salirse, ¿no? E incluso el caballo que está ahora también toma medidas muy distintas a las que tomó antes, ¿verdad? A políticas activas, por ejemplo, quiere levantar la competitividad de ciertos sectores, empezando por áreas, incluso la más castigada, la de la industria textil. En la Argentina hay mucha capacidad ociosa no obsoleta, de suerte que realmente se quiere salir de todo esto. Paradoxalmente, o ministro Cavallo é menos continuista do que os seus antecessores da aliança. É menos continuista, como o senhor está dizendo, ¿no? Bueno, va transcurriendo el tiempo también, cada vez se puede salirse un poquito más. La preocupación, por ejemplo, yo soy muy amigo de José Luis Machinea, y le aseguro que es un hombre progresista. Sí, yo tengo también certeza de eso. Certeza. Y yo he hablado con él y he conversado con él infinidad de veces. Y la desesperación que tenía porque no podía moverse. Hemos perdido capacidad de decisión nacional. Somos muy vulnerables externamente, además. Entonces, tenemos que andar con mucho cuidado porque los mercados golpean muy fuerte cuando uno quiere salirse de determinadas políticas, ¿verdad? Así que se necesita, como por aquí decíamos recién, todo un pueblo mancomunado detrás de una idea, detrás de una lucha, una épica muy importante. Pero también aquí se cruza el problema ético, ¿no es cierto? De modo que esto dificulta todo. Presidente, eu queria perguntar para o senhor, a Argentina tem problemas sociais muito menores que o Brasil, tem uma população altamente alfabetizada, altamente qualificada, tem recursos naturais, mas ao mesmo tempo eu vi lá na Argentina uma quantidade enorme de jovens com diploma superior partindo para a Itália, para a Espanha, para os Estados Unidos e migrando. E ainda tem muita gente na Argentina insistindo no modelo agropecuário, ou seja, sem pensar outras saídas de desenvolvimento para a Argentina. Eu pergunto para o senhor, faltam empresários, faltam empreendedores ou falta governo? Ou seja, por que a Argentina, tendo esse capital humano, entre aspas, tão forte, é um país que não cresce? Mire, permítame decirle primero que, bueno, ayer tuve el gusto de cenar con el presidente Fernando Enrique Cardoso, y él me habló de que tenían una desocupación del orden, creo, del 7% en el Brasil. Nosotros estamos en el 15%.
De modo que esto ya da una idea de la dificultad que tiene el joven para su primer trabajo, ¿no es cierto? Y realmente tiene usted razón, está queriendo ir mucha gente de la Argentina en busca de porvenires más venturosos. Es un hecho de la realidad, pero creo que, en fin, esto no puede continuar permanentemente. De hecho, hay mucha gente que está dispuesta a luchar dentro de la Argentina y que se van a abrir caminos. Mas como se desenvolve, ou seja, sem depender da agricultura e da pecuária, como ainda a tônica ainda muito forte? Claro, bueno, ahí hay que tener cuidado también con eso, porque lo que no puede repetirse en el Mercosur es la teoría que llamaba Previs centro-periferia, ¿verdad? Nosotros aparecemos vendiendo commodities y comprando manufacturas. Esto tampoco puede darse. Tenemos que tener un mix de ambas partes, ¿verdad? Para que realmente todos podamos progresar. Por eso yo le doy mucha importancia a la consolidación del Mercosur. Esta es una de las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Desde luego que hay que fortalecer el mercado interno, porque no es, de los que se exporta es un mínimo, ¿verdad? Y del total de nuestras exportaciones el 30% puede ser para Brasil. Mas faltam empreendedores? Eu queria perguntar isso para o senhor. Ou seja, no, ya entiendo la pregunta. Yo creo que no, que a las tasas de interés que tenemos nosotros, es difícil que muchas personas quieran invertir en la Argentina. Por eso resulta fundamental procurar bajar las tasas de interés, ¿verdad? Este es un asunto así básico. Además, con este cepo cambiario que tenemos, prácticamente no hay rentabilidad en el campo, por ejemplo. Por más que los precios internacionales suban, el ganadero argentino hoy no tiene rentabilidad y entonces tiene sus campos hipotecados, está endeudado, no puede seguir adelante, salvo que tenga una dimensión muy importante, ¿verdad? Presidente, São problemas. nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de pedir uma resposta curta para uma questão profunda. O senhor se definiu como um otimista, não panglossiano, mas um otimista. E, no entanto, o cenário que se traçou aqui para a Argentina e para a América Latina não é um cenário de otimismo, né? É um cenário de dificuldades, de problemas e de dramas que superam, inclusive, os limites geográficos do país. No fim das contas, o que é que leva o senhor a ser otimista? Em poucas palavras, o que mantém a sua esperança? Mire, yo creo que lo que he planteado es un panorama de lucha. Yo sé que tenemos que luchar y estoy convencido que vamos a luchar. Sé que hay gente, minorías en cada uno de nuestros países, que actúan más de acuerdo a los intereses de otros países que a los nuestros propios. Pero cada vez es más, nuestros pueblos son más conscientes de la necesidad de efectuar una lucha de carácter distinto y están superando la conflictividad política para consensuar políticas generales que hacen a la política de Estado. Creo que esto se puede observar en Chile con toda claridad, ¿verdad? Donde hay distintos partidos políticos en una alianza que está llevando adelante, que va a llevar adelante Chile. Seguramente ahora Perú sale de Fujimori, va a encontrar su camino de solución. Ecuador todavía tiene problemas, Colombia enormes, pero Brasil sigue creciendo y yo creo que no se puede ser pesimista en el Brasil, aunque se sufran circunstancias más duras, y en definitiva pienso que también el mundo está viviendo, y cada vez se escuchan más recomendaciones de especialistas de los más diversos campos, sociólogos, economistas, que reclaman una actitud distinta. Alguna vez por fuerza moral se terminó con la esclavitud. Yo creo que si nosotros ponemos el acento antes que nada en esa necesidad ética
vamos a poder efectuar esta lucha antes de que vayamos a un desastre definitivo. Yo entonces, rechazo esa posibilidad, la rechazo además por necesidad, si usted quiere, ¿verdad? La rechazo en defensa propia, si usted quiere, pero yo creo que lo que estamos viviendo, claro, si analizamos país por país, veremos todos los problemas que hay. Podríamos seguir analizando, pero hay cada vez más esa voluntad que yo observo de no pelear demasiado hacia adentro y juntarse sobre la base de defender cosas comunes. Que siga el disenso en muchos aspectos, pero el consenso indispensable también para que exista democracia se está elaborando cada vez más. Presidente Raul Alfonsin, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores e a você que está em casa. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma ótima semana e até segunda.